En este video hablaremos de los orígenes del circo. La idea moderna y común de un circo es la de una carpa gigante con varios actos que proporcionan entretenimiento en el mismo lugar. Sin embargo, la historia del circo es mucho más compleja. Los historiadores están en desacuerdo sobre su origen, así como hay desacuerdo en las revisiones que se hacen sobre la historia, debido a la naturaleza cambiante de la investigación histórica y el fenómeno del circo. Para muchos la historia del circo comienza con el inglés Philip Astley, mientras que para otros sus orígenes se remontan a la época romana. Y para otros se remontan mucho más atrás. En la antigua Roma el circo era un edificio para la exhibición de carreras de caballos o de cuadrigas, donde se realizaban espectáculos ecuestres, batallas, combates de gladiadores y exhibiciones, también peleas con animales entrenados. El circo de Roma era similar a los hipódromos griegos antiguos, aunque los circos tenían diferentes propósitos y diferían en diseño y construcción. Y para los eventos que involucraban recreaciones de batallas navales, el circo se inundaba, se llenaba de agua para poder meter los barcos. Sin embargo, los edificios romanos de circo no eran circulares, sino rectangulares con extremos semicirculares parecidos a una elipse. Los asientos que estaban más abajo eran reservados para personas de alto rango que tenían mucho dinero o poder. También había palcos para los jefes de estado y los amigos de estos. Este era el único espectáculo público en el que hombres y mujeres no estaban segregados por sexos. Algunos historiadores del circo como George Speight han declarado que estas actuaciones pueden haber tenido lugar en las grandes arenas que los romanos llamaron circo, pero es un error equiparar estos lugares o los entretenimientos presentados ahí con el circo que tenemos ahora. Otros han argumentado que el linaje del circo se remonta a los circos romanos y a una cronología de entretenimiento relacionado con el circo que se remonta a la época romana, continuada por el hipódromo de Constantinopla, que funcionó hasta el siglo XIII, a través de bufones medievales y renacentistas, juglares y trovadores de finales del siglo XVIII y la época de Astley. El primer circo en la ciudad de Roma fue el Circo Máximo, en el valle entre las colinas Palatina y Aventina. Fue construido durante la monarquía y al principio construido completamente de madera. Después de ser reconstruido varias veces, la versión final del Circo Maximus podía albergar hasta 250,000 personas. Fue construido en piedra y mide 400 metros de largo y 90 metros de ancho. Le siguieron en importancia el Circo Flaminio y el Circo Neronis, este último debido a la notoriedad que obtuvo a través de los placeres circencianos de Nerón. Un cuarto circo fue construido en Maxentius. Sus ruinas han ayudado a los arqueólogos a reconstruir el circo romano. Durante algún tiempo después de la caída de Roma, los grandes edificios circenses quedaron fuera de uso como centros de entretenimiento masivo. En cambio, los artistas itinerantes, entrenadores de animales y las personas que se dedicaban al arte escénico viajaron de ciudad en ciudad en toda Europa, actuando así en ferias locales. Bueno, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.